Bienvenidos a otra clase del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo. Si todavía no te suscribiste al canal, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Y en la clase de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que serían las vacunas. Habitualmente las vacunas son elementos que nos ayudan más que nada a combatir diferentes enfermedades, pero en vez de combatir, la palabra más exacta es prevenir la infección por determinada enfermedad. De hecho, fue uno de los hitos mundiales a nivel de lo que sería salud en el año 1980 por la erradicación de la viruela gracias a este tipo de compuestos. Pero vamos a hablar un poco acerca de cuáles son las características y cómo es que funciona una vacuna y por qué en el día de hoy tenemos, diferentes dificultades a la hora de realizar una vacuna para combatir la pandemia por coronavirus. Habitualmente las vacunas se componen de diferentes elementos. Podemos utilizar toxoides de diferentes bacterias para generar, un determinado antígeno. Un antígeno es un elemento que reconoce el organismo o lo reconoce como extraño, para combatirlo, o sea, lo reconoce como parte de una enfermedad, y parte, de los elementos para generar ese antígeno es la utilización de toxoides para, generar una vacuna. A su vez también la utilización de algunas bacterias muertas, obviamente, pero conservando lo que sería la estructura de la bacteria para que el cuerpo la reconozca como tal. Virus vivos atenuados, es decir, un virus de determinada categoría que, se encuentra disminuido en cuanto a su potencialidad para provocar la enfermedad, aunque también puede utilizarse el mismo virus, pero muerto, conservando sus características, así como la bacteria. Y también, hay algunas vacunas que son formuladas mediante la ingeniería genética. ¿Cómo funcionan? Bueno, básicamente todos estos elementos que mencioné, son inoculados al organismo, generalmente a través de inyecciones, aunque existen vacunas orales, y principalmente cuando se administra este antígeno, el sistema inmune lo reconoce y lo elimina generando anticuerpos, es decir, que el cuerpo reacciona frente a este elemento extraño, a este elemento que potencialmente puede generar una enfermedad, y construye un grupo de guerreros, entre comillas, que serían los anticuerpos, que lo que facilitaría principalmente es que si la persona entra en contacto nuevamente con dicha enfermedad, la respuesta inmune es más rápida, más eficaz y permite la destrucción del microorganismo, evitando que genere una enfermedad como tal. O sea, dicho de otra manera, lo que hace la vacuna es preparar al cuerpo para enfrentar una enfermedad que pudiera estar causando estragos y que es, como el ejemplo que tenemos de la viruela, que produjo una gran cantidad de muertes a nivel mundial, pero cuando se instauró el uso de las vacunas, permitió que fuera disminuyendo hasta finalmente erradicarse. ¿Pueden causar síntomas las vacunas? Bueno, sí, pueden causar síntomas locales como dolor en el área de la inyección, enrojecimiento o inflamación, aunque también puede causar síntomas generalizados como la presencia de fiebre, malestar general y la presencia de mialgias. Todos estos elementos se deben controlar para, evitar que progresen a una enfermedad como tal, ¿sí? O sea que pueden, aparecer diferentes efectos adversos, pero esperables. ¿Por qué tarda tanto una vacuna para el COVID-19? Bueno, principalmente para el desarrollo de una vacuna lleva aproximadamente 4 años o 48 meses, ¿sí? En ese contexto, es el tiempo que habitualmente atraviesan diferentes fases para poder, ponerla a disposición de las personas. En el mes 0, y hasta el mes 6 se identifica y caracteriza el antígeno más inmunogénico y se decide la formulación de la vacuna, es decir, se toma, como modelo, como punto de partida, aquella estructura del virus o de la bacteria que genera mayor respuesta a nivel del organismo, o sea, el mejor, de los antígenos, para poder trabajar sobre ese antígeno. A su vez también se pasa a una fase de ensayos preclínicos, en animales habitualmente, donde se analizan la seguridad y la respuesta del sistema inmunitario en animales antes de probarlos en humanos. Ya habiendo pasado esta fase, se instruye a lo que sería la fase clínica entre el mes 15 y el mes 27, donde se producen los ensayos clínicos en humanos, aproximadamente en 10 adultos sanos, donde se establecen las dosis y las vías de administración. Posteriormente, se aumenta el número de participantes hasta 500 adultos y de esa manera, se comprueba si pueden ser, o si esas dosis y esas vías de administración son las más adecuadas. En la fase 3 de los ensayos clínicos se prueba en miles de voluntarios, pero también se realiza, en diferentes lugares del mundo para poder evaluar si efectivamente sirve este tipo de vacunas. A su vez también se organizan participantes en 2 grupos, uno que recibe la vacuna y el otro un placebo, para verificar si efectivamente esa vacuna
realiza o cumple con el objetivo principal, que es evitar la enfermedad. Y en la fase 4 sería la fase de marketing, donde se produce una fase de comercialización, donde se empieza, digamos, a producir a gran escala y se monitoriza el funcionamiento de las vacunas para comprobar si la eficacia es real, vigilando también los efectos secundarios. Todo este ensayo, toda esta etapa aproximadamente dura 4 años. Fíjense que lo que está haciendo el mundo hoy en día es tratar de comprimir estas etapas para hacerlo en el menor tiempo posible, y hasta ahora, digamos, están tratando de cumplirlos en menos de un año, ¿sí? Por eso, digamos, que tarda tanto la aparición de la vacuna. Existen también los movimientos antivacunas, obviamente, digamos. Hay personas que no están de acuerdo y cada uno puede tener su opinión, pero, digamos, para que saquen sus propias conclusiones, los dejo con uno de los mejores, digamos, de las mejores reflexiones del Dr. House, ¿sí? Para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Desde ya, muchas gracias. Cualquier duda o pregunta que tengan lo pueden dejar en los comentarios y serán respondidos a la brevedad. No se le dio fórmula, solo la saludable y natural leche de pecho. Ah, ¡qué bien! La cara se le inflamó así durante la noche. ¿No hay fiebre? Las glándulas normales no tienen fechas de vacunación. Las vacunas no se le han aplicado. Crack, 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 crack. ¿Cree que no sirven? Creo que una compañía farmacéutica multinacional quiere que piense que sí, pero para su beneficio. ¿Puedo? ¿Sí? Crack. 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 Todo natural. El no usar tintes es bueno. Juguetes para niños naturales. Esas compañías no marcan arbitrariamente a sus ranas. No mienten al decir cuánto gastan en investigación y desarrollo. Lo peor que podría reprochárseles es el fabricar una rana aburrida. Crack, crack, crack. ¿Sabe de otro muy buen negocio? Ataúdes diminutos para bebés. Los pueden meter vestidos de verde o rojo eléctrico. ¿En serio? Los anticuerpos de mami solo protegen al niño por 6 meses. Por eso grandes compañías intentan engañarla. Creen que gastará lo que ellos digan para mantener a su hija viva. ¿Quiere cambiar eso? Demuéstreselos. Si otros padres como usted decidieran dejar morir a su hijo que dar $40 por una vacuna, créame, los precios bajarían muy rápido. Crack, 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 crack. Crack. Solo dígame qué tiene. Catarro.